Incluso creo que me puedo retrotraer a los 3 años, cuando mi madre un día me vistió así con ropa nueva para ir a la fiesta y de repente cuando salieron a buscarme yo no estaba, había desaparecido y empezaron a buscarme por todas partes. Ese fue mi primer viaje, por cierto. Empezaron a buscarme y nadie me encontraba hasta que un señor mayor me encontró yendo ya hacia la fiesta, con 3 años, que no tenía ni idea de camino ni de nada, y me preguntó, ¿pero dónde vas? Yo le dije, no, yo a la fiesta. Y entonces me devolví a mi casa, mis padres estaban, mi familia, mis abuelos, mis primas, buscándome por todos lados. Y ese fue mi primer viaje, que fue al barrio del Carmen, que no llegué porque antes ya me interceptaron. Y a los 5 años empezó realmente mi primer viaje literario. Y mi abuela, que iba a Santa Cruz y venía, siempre me traía cuentos. Yo la esperaba sentada en el camino, un camino de piedra, esperando la silueta de mi abuela, que no sabía leer ni escribir, que es la que tengo su nombre, mi abuela paterna, Felicidad. Y siempre, siempre me traía algún cuento de esos que eran recortados y demás. Y luego los cambiaba con las amigas y seguía leyendo. Ese fue quizás mi primer viaje, o mis primeros viajes, tanto físicos como literarios. Y ya en la adolescencia sí que me escapaba de la tutela de mi madre, de que me localizaran para una cosa o para otra. Iba a la biblioteca de Arafo, primero era la biblioteca parroquial, luego la de la Caja Canaria, y con esos libros, en principio eran libros sobre todo de Germán Hesse, que me entusiasmaba, y por supuesto de poetas, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, etc. Porque yo en ese periodo de 5 a la adolescencia escribía poesía, muy oculta, muy secreta y que nunca se verá, pero sí que escribía poesía, me gustaba mucho. Y en mi casa había 2 azoteas, donde mi madre tendía y otra más secreta que se accedía por una escalera de palo. Y ahí me escondía. Y mi biblioteca en aquel momento, mi sala de lectura, estaba iluminada por el sol. Y sí, tenía al norte la cumbre del Valle de Güímar, el Pico del Valle, en las montañas Llosas, todo. Y por supuesto el barranco de Ñabingo. Y al sur estaba el mar. Y cuando yo descubrí con 15 años a los autores del boom de la literatura de América Latina, muy especialmente por supuesto García Márquez y demás, pero los que más me impresionaron, por las razones que fueran, fue Cortázar y Borges. Y cuando yo leía Buenos Aires, esas avenidas inmensas que para mí eran impensables en un pueblo de 3.000 habitantes, que eran, las calles iban del mar hacia la montaña y de la montaña hacia el mar, me parecía algo absolutamente inconcebible, ¿no?, a nivel de imagen. Y años después, muchos años después, cuando fui a Buenos Aires y he regresado algunas veces, que encontré esa diferencia entre lo que yo leía y lo que yo luego vi, no había ninguna. Es muy importante y es trascendental a la hora de escribir, en mi caso y en mi literatura. Al vivir con mis abuelos, al lado de mis abuelos paternos, también maternos, en las Cuevecitas de Candelaria, yo era una niña muy silenciosa, muy callada, muy lectora, pero muy callada. Y yo me sentaba en sus patios, en la puerta, o a veces con ellos, porque había esa tradición de que las mujeres, en el caso de mi abuela, venían a visitarla, a tomarse el café y se sentaban y contaban historias. Y yo me sentaba a escucharlas una y otra vez. Yo tuve la suerte de conocer a mis bisabuelos también, y también escuchaba sus historias, esos asesinatos en el monte misteriosos, esos cadáveres que aparecían en cualquier lado, esas historias de amor y desamor, esas huidas a Venezuela y a Cuba. Mi abuelo vivía en Cuba, también nos contaba muchas historias de Cuba, nos enseñaba bailes, nos enseñaba tradiciones. Mi abuelo era cantador y también recitaba décimas, mi abuelo Santiago. Y de ello fui aprendiendo. Y con mi abuela Felicidad, iba caminando desde Arafo hasta el Socorro de Güímar, donde vivía mi bisabuela, y iba por esos caminos, íbamos deteniéndonos en las casas también de personas mayores. Y esa tradición, tanto oral como lectora que luego tuve, eso sí que ha impregnado muchísimo, igual que el paisaje. Ese paisaje de monte, de pino, de volcán también, de tierra de pumita, de mar. El mar también nos ha condicionado, está presente continuamente, y de hecho los canarios, cuando salimos un poquito de la zona de mar, nos asfixiamos, nos agobiamos. Excepto, solo no me ocurre en Buenos Aires cuando veo el Río de la Plata, ahí a mí me tranquiliza y veo el mar. Así que sí que ha influenciado muchísimo, aparte de las lecturas, porque cuando leíamos en aquel momento a los autores de América Latina, veíamos
visualmente a través de las palabras, las quebradas o los ríos, el Amazonas o la selva, o incluso las tierras que contaba, los paisajes que contaba Quiroga, todos estos autores que luego nos han influenciado, nosotros los trasladábamos a nuestros barrancos, a nuestros lagartos, a nuestros perenquenes, a nuestras historias. Y eso sí que estoy tremendamente ligada, y sobre todo a la infancia. Creo que la biblioteca de todo escritor, además de la lectura, que es fundamental y esencial, son los abuelos y son los que escuchamos en la infancia. Hay una historia que para mí es muy importante y que ha condicionado mi vida. Desde pequeña siempre había una foto muy finales del siglo XIX, y era de mi tatarabuela, de la bisabuela de mi madre, que joven se hizo la foto en Santa Cruz, y se contaba lo difícil que era ir desde las cuevecitas de Candelaria caminando en esos carros hasta Santa Cruz, y sobre todo reunir el dinero. Y ese personaje de mi tatarabuela me ha condicionado muchísimo a todos los niveles, personales y literarios. Personales porque ella fue madre soltera. Imagínense, a finales del siglo XIX, principios del XX, una madre soltera en un lugar cerrado de alguna manera, sin recursos económicos. Y ella lo que hacía, cuando terminaban de trillar el trigo en la era, casi a la caída de la tarde, del anochecer, se colgaba un cesto en el brazo y se iba a escondida a recoger el trigo que quedaba entre las piedras. Y de esa mujer estoy yo aquí. Y creo que también en ese sentido le debo una voz a esa tatarabuela, que es la que ha hecho que estemos en esta situación del siglo XXI, con todas las tecnologías, escribiendo, y con una situación que no tiene nada que ver con la que ella vivió. Y siempre la tengo presente, y ese es mi punto de humildad y mi punto de fijación en la tierra. Sí, desde el bachillerato, desde BUP, tenía claro que quería, y de hecho lo hacía, escribía, pero básicamente en secreto, y regalaba mis relatos a mis compañeras de clase, a mis amigas, a mis primas, que yo creo que al final huían, decían, no, un relato nuevo, a un poema nuevo. Y sí lo tenía claro, pero al mismo tiempo me apasionaba la historia. Creo que el pasado es lo que explica el presente, y la memoria histórica es fundamental para que no se vuelva a repetir lo que luego puede suceder, porque tenemos claro que ningún derecho está ganado, es una lucha constante y continua. Y esa pasión por la historia también me venía porque tenía un amor al arte, me encanta el arte y el cine. Entonces era todo una amalgama, y yo tenía claro que iba a estudiar geografía e historia. La geografía me gustaba un poco menos, la historia me apasionaba, porque iba a ser la especialidad, en su momento era la especialidad de historia del arte, y ahí incluía pues el Renacimiento. Soy un amante de la literatura de Mujica Lainez y de Bormarzo, que creo que explica todo el Renacimiento, la parte de Florencia perfectamente y además apasionadamente, que es lo más importante de un autor, de un escritor. Y eso para mí fue fundamental y lo tenía muy claro. Y llegué muy ingenua a la universidad. De hecho, la primera vez me perdía. Yo vivía en la calle Cabrera Pinto, que está muy cerca del instituto, y venía de la universidad y muchas veces me tenía que ir a rescatar, porque para mí todas las calles, claro, venir de un pueblo donde tenía muy claro lo que era el norte y lo que era el sur, aquí en La Laguna no hay mar. Y me decían, no, la calle donde tú vas está muy cerca de la Plaza del Cristo. Y yo decía, ¿y dónde está la Plaza del Cristo? En fin, que yo creo que esa fue otro de los viajes, y que también es simbólico de todo lo que yo descubrí: el amor, el sexo, la literatura más profunda, el cine de autor, Truffaut, Chantal Akerman, o sea, una serie de autores que luego había muchos ciclos en aquel momento que los pasaban en el Teatro Leal, en el Cine Aguirre, en la universidad, en el Paraninfo. Empecé a descubrir, pues iba a muchos conciertos. Me encanta la música clásica, soy de Arafón, no me dedico a la música, soy el único gen, junto con mi padre, de mi familia, que no nos dedicamos a la música, pero sí me apasiona. Y de hecho, buena parte de mi literatura, yo diría que raro es el relato, la novela, donde no aparece la música también. Creo que fue el primer paso de todo. La literatura es realmente el primer cine de la historia. A partir de la literatura ya el cine se inspira con la tecnología, obviamente, y con el enfoque, con los planos, con las escenas. Y eso a mí me ha influenciado desde las lecturas, sobre todo de la literatura del siglo XIX. Es muy cinematográfica, ya luego culmina
con la llegada del cine con los Lumière. Pero sobre todo cuando leemos, como bien dice, es a través de los planos, de las escenas. Vemos una imagen, vamos viendo una película dentro de la novela, dentro de las narraciones que vamos leyendo. Y en ese sentido, cuando descubres a Fellini, yo recuerdo una anécdota con Bergman, pasaron un ciclo por televisión. Los ciclos en televisión, sobre todo la televisión de Pilar Miró, fueron maravillosos y fantásticos y hay que reivindicarlos. Y dedicaron una semana al cine de Ingmar Bergman y coincidía con una Semana Santa y yo tenía que ir a la Semana Santa y no sabía cómo hacer, era para mí más importante. Te hablo de 14 años, creo que tenía. Iban a dar, no recuerdo ahora el título de Bergman, creo que era El sello de la muerte el que iban a pasar. Y yo quería saber quién era Bergman y cómo era ese cine. Aunque básicamente a esa edad no lo entiendes, pero ves los planos y eso sí que es importante tanto en mis relatos como en las novelas. Y sí que hay una novela que tengo por terminar que se llama Cine al alba, que es básicamente de cine sobre todo en blanco y negro. Pero también tengo relatos, especialmente de Marilyn Monroe. Es una actriz que a mí me ha impresionado, porque no es lo que se dice, es una poeta, es una mujer que luchó por reivindicarse como persona, no como objeto. Y tengo algunos relatos basados en Marilyn Monroe, en Truffaut. A mí me encanta la película La Noche Americana, y entonces hay un relato que se basa en La Noche Americana. Entonces constantemente el cine, en las imágenes, en la forma de enfocar las escenas de novela, está el traveling, el zoom, la escena, el giro de cámara, pero a través de la escritura, que también para mí es una pasión hacerlo, es aprendizaje, pero también es una aventura a la hora de escribir, el utilizar técnicas de cine. Yo leía poesía hasta los 10 años, y a los 10 años mis primas me regalaron un libro que es Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando yo lo leí dije, ¡ah! Llevo 10 años en el mundo y no he leído nada de narrativa, ¿no? Nada de novela, no decía narrativa, sino novela. Y me fui a la biblioteca de Arafo y vi que estaban las estanterías llenas de novelas y no sabía cómo organizarme. Tenía en aquel momento, pues no sé, 10 años. Entonces decidí hacerlo por países. Francia, Italia, España, y así fui leyendo. Y Rusia, recuerdo, en octavo era Rusia porque yo dije, si el profesor de matemáticas me aprueba, yo me leo Los Hermanos Karamazov en verano. Esas eran las promesas. Mis amigas iban a rezar a San Juan, pero yo hacía promesas literarias. Y a partir de ahí aprendí a secuenciar las lecturas y a orientarme precisamente a la narrativa porque me gustaba contar historias. Y cuando llegué con 12 años, sí, 12, 13, a García Márquez, que fue con El coronel no tiene quien le escriba, y La hojarasca, que fue lo primero que leí de él, a partir de ahí ya me volqué a leer. Ahí encontré, digamos, el paraíso de la narrativa, porque era nuevo, diferente. Ya había leído a Pío Baroja, a Unamuno, Delibes, me sigue fascinando, por cierto. Y cuando llegué a la narrativa de Argentina, es que la mayoría de los autores argentinos son narradores. En Chile, donde tengo muy buenos amigos y donde también voy, y son los poetas. Ahí conocí, por supuesto, a Vicente Huidobro, a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, pero eran poetas. En México también había muchos poetas. Sí, el leer, la literatura nos trae el amor a los libros, al objeto en sí, que es también apasionante. Es otra aventura, como bibliotecaria te lo puedo decir. Y creo que uno de los atractivos más importantes para mí de ser bibliotecaria es el trabajo que hacemos silencioso, callado, que no se tiene que saber, pero que es el fundamental para que el lector o la lectora localice el libro donde está. El libro significa abrir muchas puertas a paraísos, a mundos, a experiencias, a territorios comunes. Y ese trabajo, esa profesión, la tuve muy clara justo cuando llegué a la universidad, que de la biblioteca de Arafo, esa pequeña biblioteca municipal, importante, pero llegas a la biblioteca universitaria, donde todo es mucho más, casi es una ciudad lo que te encuentras ahí, pero de libros. Y con el tiempo eso también me llevó a visitar otras bibliotecas en el mundo, pero eso fue posterior. En ese momento yo ya me planteé, que me presenté, creo que fue a las primeras oposiciones de Geografía e Historia, pero yo ya tenía claro que quería ser bibliotecaria. Y entonces ya me presenté a oposiciones de bibliotecaria y fue cuando
surgió la posibilidad de trabajar en la biblioteca en la que hasta hoy estoy, que es la Biblioteca de Presidencia del Gobierno de Canarias, que es una biblioteca jurídica, fundamentalmente, pero que también es apasionante porque cuando estás catalogando también abres los libros y no solo descubres sentencias, jurisprudencia, sino derecho, filosofía del derecho y muchas citas también literarias. Muchos autores ponen citas literarias que te descubren un autor que tú no conoces y que luego vas a él. En mi caso, por ejemplo, son muy de rituales a la hora de sentarme. Son muy poquitos los rituales, pero los tengo. Y siempre pensaba, y esos escritores en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el XIX, ¿cómo se organizaban para escribir? ¿Qué veían por última vez a la hora de sentarse o por primera vez a la hora de escribir un poema o un libro? Y una de las casas que a mí me apasionó, yo descubrí a Emily Dickinson por el cine. El cine me ha descubierto muchos poetas, porque el cine estadounidense especialmente, ya sea una película de cine B o una gran película, siempre cita a algún autor. Y por ahí he descubierto a muchos poetas. Quien me ha provisto de muchos autores y de poetas ha sido Woody Allen en sus películas. Siempre cita alguno y eso hace que lo anotara y que fuera luego a buscarlo en las librerías o en la biblioteca. Y en el caso de Emily Dickinson, la descubrí en una película era adolescente porque la descubrí en la azotea de mi casa y la anoté su nombre, pero no encontraba su poesía por ningún lado. Y en la universidad también la busqué. Siempre soy a veces de obsesiones, me obsesiono con un autor y hasta que no lo localizo no me quedo en paz. Y Emily Dickinson, quien realmente me dio información, es una amiga que estaba estudiando filología inglesa en ese momento y me traía los poemas en inglés y luego ella me los traducía y un poco empecé a tener cierta idea de cómo eran sus poemas. Y me apasionó muchísimo saber que una mujer que estuvo encerrada prácticamente toda su vida, cómo conocía el Teide, cómo conoció el Cáucaso, cómo conocía tantas cosas. Y siempre tuve la idea de visitar su casa. Y en el 2016, en una ruta que hicimos por Massachusetts, que es el estado de Estados Unidos donde más escritores hay por metro cuadrado, pues fuimos a visitar la casa. Yo cometí un error y es que ese proyecto lo hice en invierno y el horario es diferente al verano. Y cuando llegamos a la ciudad, al pueblito de Amherst, porque es muy pequeño, después de cruzar en una guagua que nos llevó de Boston y transbordando, esa guagua se llamaba la línea Peter Pan, o sea que ya tenía gracia el tema, ¿no? Y cuando llegamos a Amherst y llegamos a la casa de Emily Dickinson, en esos jardines, no había nadie. Y empezamos a dar vueltas y vueltas y dijimos, bueno, habrá alguien dentro y saldrá. Y no salía. Y yo decía, no me lo puedo creer, llegar tan lejos y que no venga nadie. Al final salió un grupo de trabajadores del museo y nos dijeron que ese día lo tenían cerrado y que viniéramos otro día. Le dijimos, no, porque mañana vamos a visitar a otro estado de la casa de Mark Twain y aquí no vamos a volver y venimos de muy lejos. Venimos de ese lugar donde Emily Dickinson le escribió un poema que es A Tenerife. Y entonces ella se rió y dice, bueno, si están aquí a las 2, pueden venir. Entonces mi amiga y yo regresamos a las 2 y nos enseñó la casa para nosotras solas, fue maravilloso. Y cuando subimos a la habitación, la casa es pequeña, es muy acogedora, pero es tal como me la imaginaba. Bueno, yo siempre escribí a mano y con una máquina de escribir Olimpia, que fue un regalo de mis padres en un día de Reyes. Y ahí escribía y los grapaba en aquella época y los guardaba. Pero realmente sin ninguna idea de que algún día pudiera publicarse. Honestamente, no. Escribía porque me apasionaba. Y en aquel momento era para los grandes autores, las grandes editoriales de los que desde Canarias pues no teníamos ese acceso. Y cuando llegué a la universidad sí que ya empecé a escribir de una forma más, digamos, consciente y de oficio de lo que era la literatura. Ahí empecé a notar que realmente quería hacer una literatura creativa, no de género, en sentido de género novela negra, sino literatura, que fuera creativa. Donde ahí pues eso me influyó el arte, el cine, todo ese tipo de ríos nuevos que estaban llegando, pues estaban, digamos, de alguna manera regando esa nueva literatura que estaba haciendo, pero que yo aún no consideraba como para publicar ni para que nadie me leyera, no era suficientemente buena. Pero ya a partir de una anécdota bastante curiosa que me ocurrió en Buenos Aires, en el estadio de La Boca, la Bombonera, como lo llaman, estaba sentada y al fondo había un anuncio de un refresco muy famoso que decía destapá felicidad.
Entonces, a partir de ese momento, cuando salí, le dije a mi amiga, creo que voy a crear un blog, porque en aquel momento estaban de moda mucho los blogs. Todavía Internet estaba ahí, pero no la evolución que luego tendría. Y ya me hice un curso en la Escuela Canaria Literaria, o la Escuela Literaria Canaria, ahora no recuerdo el orden, y hice un curso de literatura creativa, hice un segundo curso y empecé a publicar esos pequeños relatos en mi blog que llamé Buenos Aires 1929 Café Literario. ¿Por qué? Porque el primer relato que yo leí en público era un relato de tango, basado en tango, que se llamaba Buenos Aires 1929. Y que realmente fue cuando me di cuenta que ese relato podía llegar a alguien y que llegaba de alguna manera. Y por eso lo puse ahí y empecé a publicar relatos. Y yo recuerdo que cuando llegué a los 100 entradas en el blog, le dije a una compañera de trabajo, me han entrado 100 personas, para mí aquello me parecía exagerado. Y a partir de ahí, claro, entraba mucha gente que leía desde Argentina, desde Chile, desde Venezuela, desde México, Perú, desde diferentes lugares y desde la península. Y una artista también escribía en aquel momento, fue en Santa Niñirola, me invitó a participar en un grupo que se llamaba Generación Bibliocafé y que al frente estaba Mauro Guillén. Y a través de ello pues empecé a publicar mi primer relato en una antología, que era sobre comidas, y utilicé El bien me sabe para hacer un relato. Y ellos me invitaban a presentar los libros allá en Valencia, perdón, y me dijeron que por qué no reunía esos relatos y los publicaba. Entonces, a través de Generación Bibliocafé, de Mauro Guillén y de Fuensanta Girola, publiqué el primer libro, que son Los espejos no se miran, que hay una imagen de Marilyn Monroe que sigue rondando en mi vida, porque algunos de los relatos estaban basados también en Marilyn. Y ahí son relatos un poco de miscelánea, de cine, de arte, de la infancia, de esas historias que yo escuchaba de mis abuelos. Y ese fue muy importante para mí porque llegó a Argentina. Y el llegar a Argentina, no sé por qué, es uno de los libros que siempre más me piden cuando estoy allí. Y el primer relato que yo publiqué en América Latina fue en Venezuela, en la revista Letralia, que fue Buenos Aires y alguno más. Y fue cuando empecé a publicar a nivel más abierto y con menos timidez. A fin de cuentas eso pasaba en otro lugar y casi no me llegaban las referencias. Pero de Los espejos que se miran sí le guardo mucho afecto. Lo presenté en Arafo, en la casa de Secundino Delgado. Fue un momento difícil porque mi madre se acababa de ir y era complicado. Fue como una especie extraño, ¿no? de vivencia de alegría y de felicidad por un lado y de tristeza por otro. Fue muy así. Y luego más tarde sí que vino Relatos de la Patagonia, también de una manera no consciente, sino los viajes que yo iba haciendo a Argentina. Nos sucedió una anécdota en una pulpería en el sur de la Patagonia, y otra de las circunstancias fue que un viento en la playa de un río, de un lago en Chile, de repente estábamos contemplando los cóndores preciosos volando, ellos ahí, sus alas desplegadas, y todo el mundo huyó, desapareció, y nosotras seguíamos haciendo fotos y demás. Y de repente se levantó un viento tremendo y llegó corriendo el señor que nos había llevado, que era bastante corpulento, y logró arrastrar a mi amiga, pero a mí no. Y entonces el viento a mí me arrastró hacia el fondo y me dijo, corre, corre, dejarte llevar. Y yo corría y el viento me llevaba, entre tanto me iba sacando el gorro, la bufanda, absolutamente todo. Pero yo sabía que si me caía me iba a voltear y bueno, lo que hacía es correr. Y cuando ya el viento se tranquilizó, debió ver que corrías lo suficiente, entonces ya empecé a regresar, pero claro, me hundía en la arena porque era de arena todo el suelo que había cerca del lago, y el señor me dijo cómo tenía que caminar y entonces regresé. Y entonces me dijo mi amiga, ahora sí escribirás un libro sobre la Patagonia. Entonces dije sí. Y fueron 2 años maravillosos escribiéndolos aquí en casa, porque además de esas historias y de esas anécdotas vividas en la Patagonia chilena y en la Patagonia argentina, estaba la documentación, que es otra de las cuestiones fundamentales
que yo siempre utilizo la documentación absolutamente para todo. Me puede servir bien mucho, poco o menos, pero siempre me rodeo de mucha documentación para trabajar hasta el día de lluvia, el 15 de enero de 1902. No voy a decir que ese día llovía, si no estaba lloviendo. Y eso para mí viene también de la formación desde la historia, ¿no? Y compré muchos libros y entré en los archivos de las historias de la Patagonia, porque el libro va desde los pueblos originarios, algunos, no todos, hasta el siglo XXI, pasando desde las huelgas patagónicas, las guerras, tanto en Chile como en Argentina, insisto. Y de ahí vino ese libro, que casualmente nunca presenté en Canarias y es uno de los más vendidos y que García Rojas consideró como uno de los mejores del 2017. Y lo presenté en una biblioteca de Quequén, en Argentina, de la provincia de Necochea, con el amigo Juan Manuel Montero Lacasa, que también es un escritor. Y aquí no fue posible porque en ese momento surgió mi novela, mi primera novela, Finis Mare, que se desarrolla en ese territorio imaginario de Borcor, que es Arafo, el Valle de Güímar, Arafo, Candelaria y El Socorro, también La Viuda. Entonces esa historia que se desarrolla en Borcor, que también viaja, porque en todas mis historias siempre hay viaje, es la última novela publicada. Ahora tengo una ya terminada que se llama La Mujer del Libro, pendiente de que se pueda editar, y un libro de relatos que saldrá en abril, que se llama Por las calles de la vida, y tienen como línea común la música, y las librerías y los libros. Sí, ese proceso surgió justo cuando mi madre fallece, que fue en 2015. Durante muchos meses no pude escribir, no sabía escribir. Dije, ya se acabó la literatura, ¿no? Es un impacto emocional que necesita un proceso de regeneración y de volver a la vida y al curso de la vida. Esa pérdida tan tremenda. Y cuando pasaron 4 meses, recuerdo en abril, el primer relato que escribí era de humor. Yo no escribo humor, pero era muy humorístico. El relato que destruí porque no quería recordarlo más. Y justo ahí empecé a trabajar en la novela de una forma casi inconsciente. Fui a la isla de Pascua, a Chile, y luego a la isla de Pascua. Y cuando venía en uno de los paquetitos que había de chocolate, de chocolatina, venía Chocolates Valdivia, que es donde se hace el mejor chocolate de Chile. Y Valdivia se me quedó ahí el nombre. Y cuando llegué por aquí, empecé a preguntarme, paseaba por aquí cerca de mi casa en la laguna, ¿quién es Miranda Valdivia? Y me surgió la palabra Miranda. A partir de ahí empecé a indagar y a investigar y me situé en Borcor, en Arafo, en mi historia, en mi infancia, en lo que había escuchado, en las historias familiares, en lo que le había sucedido a una hermana de mi abuela que se quedó embarazada y la echaron de casa y se tuvo que ir a Santa Cruz a vivir. Toda esa amalgama de historias de mis abuelos, de lo que yo les escuchaba, tanto a mis abuelos maternos de las Covecitas de Candelaria como de Arafo, mis propios familiares, algunas de sus historias ocultas o secretas, todas las familias tienen sus secretos. Voy a ir tirando del hilo y luego ya, por supuesto, lo que es también la novela histórica, porque hay momentos históricos dentro de la novela y que se van trenzando a lo largo de los personajes que luego también van surgiendo y que tienen esa resolución final, y la lucha de las emociones, de lo que callamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, enfrentados al paisaje, al mar. Sí, el próximo libro que va a salir se llama Por las calles de la vida, que es el título de un tango. Y quise reunir en un tiempo en que ahora la vida me ha dejado un espacio de retirada y de estar en casa casi por obligación, de reunir esos relatos que han sido incluso algunos premiados en Argentina, en Chile, pero básicamente en Argentina porque son de tango. La música está muy relacionada con la familia y también conmigo y también por mi origen arafero. Y no solo son de tangos, también hay de música clásica, también hay ópera, que también es otra de mis músicas que me fascinan. Hay jazz, que por supuesto también está dentro de los que escribimos, ¿no? De los que nos dedicamos a la literatura. Y no solo eso, también muchos de los relatos han sido premiados por temas de metaliteratura. Entonces también va a haber temas en esos textos de librería, de libros,
de lo que es la mística, ¿no?, en torno a lo que son las bibliotecas, y son aproximadamente 14 relatos que van desde un tango iluminado hasta la historia que la cuenta un ladrillito que se han olvidado en un cabaret de Buenos Aires, básicamente. Y luego ahora estoy trabajando pues en una nueva novela que habla de cine también y de música. Quiero hacer una trilogía que ha empezado ahora con La mujer del libro, que ya está terminada, que va a estar basada en cine y literatura y música.